¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de su informativo Plataforma al Aire, que se genera desde el centro histórico de la ciudad capital, donde les cuento que el día de hoy nuestra hermosa ciudad amanece con un cielo completamente despejado, una mañana muy bonita, como para realizar varias actividades. Estamos ya 17 de octubre, a puertas de que concluya también esta semana con un tiempo que se siente que avanza rápidamente. En el ámbito informativo quiero recomendarles a nuestros amigos internautas que tomen en cuenta los horarios establecidos de corte de luz, porque la ministra había informado que este 17 iba a haber modificaciones nuevamente en los cortes de energía eléctrica. Vamos a estar pendientes para ver qué pasa en el transcurso de las siguientes horas con este tema. Por otro lado, quiero comentarles rapidito información que se genera desde tempranas horas. Al menos 9 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito fueron detenidos esta madrugada aquí en la ciudad capital durante un operativo en el marco caso Pico y Plata. Contra varios agentes existían órdenes de detención, mientras que otras personas fueron detenidas para investigación. La Fiscalía informó que los implicados habrían exigido dinero a cambio de no ser sancionados por infracciones que lamentablemente se podrían haber cumplido en la medida del pico y placa. En los 14 allanamientos se levantaron indicios como celulares, equipos portátiles, dinero, licencias, matrículas, entre otros. Al momento, pues, estas personas que se han visto involucradas en estos temas, en este tema exactamente, se encuentran ya en flagrancia y vamos a hacer seguimiento también respecto a esta situación tan difícil, ¿no? En un tiempo de apagones. Pero como siempre les indicamos aquí en Plataforma al Aire, hay que poner buena energía, buena predisposición para que las cosas nos salgan bien. Por otro lado, quiero decirles a nuestros amigos internautas, pues, que ya vamos a iniciar con la entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con Ivonne Ramos, quien es vocera de Acción Ecológica. Mi querida Ivonne, bienvenida a Plataforma al Aire. Qué gusto poder conversar con usted. ¿Y cómo amanece el día de hoy? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy estamos, como todos los ecuatorianos, en esta incertidumbre y en esta situación gravísima de la crisis energética, ¿no? Entonces, realmente es un tema importante para ser abordado el día de hoy. ¿Cómo le ha afectado a usted los apagones? ¿Ya se organizaron bien en Acción Ecológica? ¿Han desconectado electrodomésticos? ¿Cómo está el panorama por ahí? Bueno, tenemos, como todas las demás, como la ciudadanía en general, cortes, y esos cortes obviamente no nos permiten trabajar normalmente. Tenemos la ruptura, la conectividad, digamos, no se recupera. El tema de la seguridad también, digamos, es una situación muy, muy delicada y grave. Pero sobre todo lo que nosotros hemos podido evidenciar en el caso de los territorios en campo, ¿no? La gente está sufriendo mucho porque en estas zonas rurales, digamos, los cortes de luz se dan sin ninguna anticipación. Un día les cortan todo el día, al día siguiente mediodía, luego. Entonces eso tiene una grave afectación. Y la otra, que también el tema del suministro de agua, ¿no? También, porque en muchas zonas la gente no tiene, o sea, las bombas, el sistema, digamos, para proveer agua en los territorios rurales dependen de energía eléctrica. Entonces, la situación es muy grave para la gente de los pueblos, digamos, tanto en la ruralidad cuanto en la ciudadanía urbana. Ustedes siempre están en territorio. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Por dónde nomás han estado ustedes que han podido evidenciar? Bueno, nosotros como Acción Ecológica trabaja como a nivel nacional, ¿no? Entonces estamos moviéndonos en la Amazonía, en la zona andina, en la costa, y definitivamente debemos decir, hay un sentimiento generalizado como de tristeza, ¿no? Una depresión social. Hay un sentido de depresión social muy fuerte, porque realmente los embates de las políticas públicas de los últimos meses han sido brutales, digamos, ¿no? O sea, ahorita el tema energético es una cosa absolutamente reveladora de una política energética que es errática y no resuelve problemas, sino que va dando palos de ciego, ¿no? El tema de la seguridad a nivel nacional, o sea, la situación de inseguridad
para todos los ciudadanos es cada vez más grave, extrema. Cuando se declaró la guerra se dijo que se va a resolver el problema y mire usted cómo nos encontramos. O sea, hay ciudades que amanecen con 5 muertos y anochecen con otros más y no hay resolución del problema. Y el ciudadano común, de a pie, común y corriente, no puede caminar y vivir con la certeza de que no va a ser asaltado, de que no le van a secuestrar o de que no va a desaparecer. Entonces, y justamente en este contexto, mi querida Ivonne, en el tema de la inseguridad, leíamos una nota y observábamos también cómo había pasado el asesinato en el sector de la Roldós. Mira, al norte de la ciudad capital, donde fue asesinada en una farmacia, pues una de las cajeras que estaba atendiendo. Le cuento pues que esta información llegó, esta llamada de este siniestro llegó al EQ 911 en horas de la noche, y a estas alturas pues se vuelve una noticia que es preocupante, ¿no? Porque se evidencia que a raíz de los apagones como que la inseguridad va tomando más fuerza. Por supuesto, o sea, se coinciden y combinan todas estas situaciones, digamos, en donde las víctimas realmente es el pueblo ecuatoriano, ¿no? Definitivamente es una situación grave que además, imagínese usted todas las consecuencias a la economía del ciudadano común. Supone cuando nos quitaron cuando incrementaron los impuestos. El IVA. El IVA, claro. Cuando se incrementó eso, al costo de la vida le subió un montón, y el tema también de los combustibles. Entonces, todas esas medidas que fueron tomadas desde principios de año hasta este momento, lo que ha generado es una crisis a la economía popular y sobre todo luego también al sentimiento cada vez más profundo de decepción, de angustia, de miedo, ¿no? Por lo que está pasando y por el futuro, y a la necesidad de la gente que tiene de salir del país. O sea, yo creo que esto es una consecuencia de esta propuesta política que está ejecutándose. ¿Considera usted importante que se debe establecer políticas públicas reales que vayan acorde a la necesidad de los ecuatorianos? Por supuesto, o sea, digamos, lo que nosotros estamos viviendo es una consecuencia de un modelo estructural. O sea, digamos, la concepción que han tenido los distintos gobiernos, ¿no? De que a quien tienen que beneficiar finalmente es a los sectores económicos más pudientes. Entonces, todas las políticas que se van haciendo finalmente se encaminan para brindar ese beneficio al sector privado, beneficiar a los empresarios, beneficiar a las familias más ricas del país. La semana pasada fue como revelador, digamos, y hasta cínico el darle un reconocimiento al padre del presidente, ¿no? Digamos, en el contexto en el que estamos viviendo, en donde realmente quienes deberían ser reconocidos son los sobrevivientes de esta crisis económica. Preocupante la situación. Sí, definitivamente, porque no es que hay un interés, o sea, no hay una mirada de parte del gobierno real para solucionar los problemas estructurales de fondo, ¿no? Sino que es una consecución, una continuidad de un modelo económico que definitivamente provoca grandes daños a las economías, a la naturaleza y a la vida de los ecuatorianos. Mi querida Ivonne, yo quisiera conversar con usted sobre la decisión que tomó el gobierno nacional hace pocas horas de eliminar, según dijo el presidente de la República, el subsidio para el sector minero, para estas empresas mineras que se encuentran aquí en el país. Esto a raíz de la crisis energética que se está atravesando. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bien, yo creo que esa es una medida política, digamos, una medida política en un momento electoral. Definitivamente la simpatía, digamos, y la intención de voto al actual presidente para la posible reelección, yo creo que va en picada por las consecuencias de todas sus políticas que ha llevado adelante, y obviamente la crisis energética le ha golpeado fuertemente, ¿no? Entonces, en ese contexto, decir que va a quitar el subsidio a las empresas mineras que están operando actualmente en el país es como
no es una decisión que vaya a resolver el problema sustancial y de fondo de la problemática energética, ni de la problemática del hecho que generan las propias empresas mineras, ¿no? Es importante mirar y señalar, o sea, cuando se tomó esta medida de digamos, dar este subsidio a las empresas mineras, ocurrió en el 2011, cuando estaba iniciando la operación la empresa china Ecuacorrientes, ¿no? En ese momento el compromiso de la empresa, digamos, parte del contrato era que tenía que ser una hidroeléctrica para abastecerse de energía, pero luego se firma también este acuerdo para que se le provea de energía subsidiada, pero para que no resulte que es una sola empresa, se amplía ese subsidio para la empresa también minera Fruta del Norte, que produce oro, para la empresa Adelca y también para la industria petrolera, ¿no? Entonces realmente los ecuatorianos llevamos, digamos, subsidiando a esas empresas desde el 2011 hasta ahora la fecha, según lo que plantea el gobierno. Lo que creo que es importante de mirar, no solamente que el subsidio, digamos, estamos hablando de centavos, digamos, ¿no es cierto? Y la comparación en el... 7 centavos. Sí, en relación con el consumo de cualquier otro ciudadano o de la producción de energía para el sector residencial. Que es de 10 centavos. Ajá, digamos, lo importante creo que además de mirar los costos, creo que es importante mirar los destinos energéticos, ¿no es cierto? Estamos viendo que, por ejemplo, la empresa, la producción del proyecto Mirador consume la energía de una ciudad del tamaño de Ibarra diariamente, así como también el agua que la empresa necesita para el procesamiento del material que tritura para luego dejar los miles, millones de toneladas de desechos tóxicos en el territorio e irse llevando solamente el cobre, que seguro va asociado con oro y otros metales preciosos, ¿no es cierto? Entonces, esta empresa requiere esa cantidad de energía, ¿ya? Para poder continuar su producción. Esa empresa al momento está, digamos, produciendo 60,000 toneladas diarias, está procesando 60,000 toneladas diarias, recupera apenas el 0.4% de cobre y todo lo demás son desechos que quedan en las relaveras. Pero para eso consume, ya le digo lo que consume el agua de la ciudad de Ibarra. Ahora, su plan es multiplicar y sacar 140,000 toneladas diarias de material, procesar 140,000 toneladas. Si hoy con 60 consume la energía de la ciudad de Ibarra y además del agua de lo que consume la ciudad de Ibarra, imagínese usted lo que significa llegar a 140,000 toneladas. Él necesita duplicar el consumo energético, ¿no? Y estamos hablando... Y un poquito más. Además, claro. 20,000, o sea, digamos... Al producir 140,000 toneladas es más que la mitad. Ahora, eso es lo que está ocurriendo con el proyecto Mirador, ¿no? Uno de los 14 proyectos. Ese es el uno que está operando desde el 2019. Luego tenemos Fruta del Norte, que es un proyecto para extraer oro, para explotar oro. Y obviamente también en las dimensiones y en la escala que funciona, él también requiere muchísima cantidad de energía, de agua. Entonces, con estos dos ejemplos, lo que yo le quiero decir es que las industrias mineras son el problema. ¿Sí ve? Termina siendo el problema sustancial, porque definitivamente esta industria, digamos, este modelo de extracción de minerales absorbe muchísimos de los bienes naturales comunes que son de todos los ecuatorianos. Entonces ellos absorben millones de toneladas por segundo,
para triturar la piedra y luego las botan a los ríos totalmente contaminadas, llenas de plomo, de cadmio, de los contaminantes que usted no se puede ni siquiera imaginar. Entonces los ríos, que serán los proveedores de agua limpia para que la gente se pueda alimentar, para que la gente pueda cultivar sus tierras y nos dé de comer a los demás, están totalmente destruidos y finalmente nosotros entonces nos quedamos sin agua, ¿ya? El agua que se usa para generar hidroelectricidad se destina para las empresas. Cueste ahora los 7 o cueste mañana los 10 o cueste mañana los 12. Siempre van a requerir cantidades impresionantes de energía. Entonces, el problema es que esa fue una propuesta política y fue una decisión que tomó el gobierno anterior, el gobierno que estaba en el 2011. En el 2011 estaba Correa. Pero lo que ocurre con el actual gobierno y con los últimos actuales gobiernos que han pasado por Carondelet es que ellos quieren 14 proyectos mineros estratégicos. Entonces, ya nosotros tenemos 2, ¿no es cierto? Así es, 2. Con estas consecuencias terribles para la economía nacional y para la naturaleza y para las comunidades. Imagínese usted 12 proyectos más de la misma envergadura. Y en ese proyecto y en ese negocio minero está involucrado definitivamente la familia Noboa, la familia del presidente Noboa, y de hecho el presidente Noboa fue a Canadá el 3 de marzo para gestionar y acordar y cerrar los negocios con sus familiares y empresas. Y entonces nosotros, ¿qué podemos mirar de esto? Es que los consecutivos gobiernos que han pasado por Carondelet han privilegiado y han puesto en primer lugar el interés de particulares, de empresas, en desmedro del interés nacional y las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y lo que es más y es peor, además, están en este momento en una carrera impresionante para favorecer y para atraer capital externo para que hagan actividades mineras en el país, ¿no? Principalmente empresas canadienses. Se habla de inversión internacional. Por supuesto, digamos, nosotros tenemos como 12 proyectos mineros con capital canadiense que están localizados en los territorios y en las zonas más delicadas que tiene el país. Por ejemplo, tenemos el proyecto que se encuentra en Las Naves. ¿Dónde está ubicado? En Las Naves está ubicado precisamente en la cordillera, justamente en la zona de páramo y en la zona de bosque subtropical, y son las cuencas hidrográficas que proveen agua para la cuenca del río Guayas y para la provincia de Los Ríos. Entonces, el proyecto minero está establecido ahí, lo que va a hacer es destruir como 5 cuencas hidrográficas y todas las economías que se sirven de esas aguas, incluyendo las bananeras. ¿Sí ve? Entonces, el momento que en la parte alta de la cordillera usted destruye todos los páramos y todas las vertientes y pone ahí un proyecto minero y absorbe y consume toda el agua que salía de ahí y la bota contaminada, pero además dice voy a poner una hidroeléctrica para generar la energía que yo voy a necesitar. Entonces, no solamente que se consume el agua para su producción minera, sino que además coge para decir voy a hacer hidroenergía para mi propio consumo, ¿no? Entonces, de esta manera, imagínense 14 proyectos, todos los proyectos que se están planteando están en las zonas más delicadas, pero sobre todo zonas de generación hídrica. Póngase usted el proyecto que se llama Loma Larga, que es de una empresa canadiense que se llama Dandy Precious Metals. Ese proyecto está ubicado en el páramo del Quimsacocha, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un páramo de donde nacen los 5 ríos principales que proveen de agua potable a Cuenca. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? A Etapa, que es la empresa de agua potable de Cuenca, acaba de emitir un informe en el que pone en evidencia que 1 millón de personas utilizan el agua de esos ríos para agua potable y también para riego, para alimentar sus ganados y todo. Entonces, si se llega a poner el proyecto en Loma Larga, si se ejecuta ese proyecto ahí en el páramo del Quimsacocha, 1 millón de cuencanos se quedan sin agua y les van a dar a cambio agua contaminada. Por eso es que los cuencanos, más del 80% de cuencanos votaron para que se protejan las zonas de recarga hídrica.
¿Qué plantea el presidente Noboa? No, tienen que hacerse los proyectos porque tienen que hacerse. Se fue a Canadá como mercader, fue a ofrecer los territorios y los canadienses insisten en ir contra la voluntad de los cuencanos para destruirles sus cuencas, sus fuentes hídricas más importantes y acabar con la vida de los cuencanos. Y eso pasa en las naves, eso pasa en Palo Quemado, eso pasa en Cuenca, eso está pasando también en Quito, en la zona del Chocó Andino, eso está pasando... Tomando en cuenta que en la cuenca del Chocó Andino también se realizó una consulta popular. ¿Qué ha pasado con esta consulta popular donde la ciudadanía quedó de acuerdo en que hay que proteger el ecosistema? Es terrible el nivel de irresponsabilidad que tiene el Ejecutivo. En el caso es el Ministerio de Energía y Minas y es la Agencia de Control Minero la que tiene la obligación de vigilar en todo el territorio nacional que no se hagan operaciones de minería ilegal. Sin embargo, en el Chocó Andino existen empresas, no estamos hablando de bandas criminales, estamos hablando de empresas como la Melina Changó, como la Equamin, como la Natural Resources, que están operando a pesar de que tienen prohibido, ya legalmente el Ministerio del Ambiente les prohibió, ya a través de la consulta están prohibidos de hacer operaciones mineras porque no tienen licencia ambiental, no tienen licencia social, son proyectos que se iniciaron post consulta, sin embargo están operando. ¿Y qué hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿Y qué hace ARCOM? Bien, gracias, brillan por su ausencia. Entonces las operaciones mineras ilegales están haciéndose, y recientemente salió hace unos días un reporte de la Universidad San Francisco que pone en evidencia que los ríos del Chocó Andino están con altos niveles de contaminación de metales pesados. Es decir, ya se va evidenciando lo que se quería evitar. Se va evidenciando lo que se quería evitar, pero también se está evidenciando esta actitud ¿cómo le digo? No solamente arrogante, no solamente es irresponsable. Digamos, eso es... No puedo describir, no hay palabras que puedan describir esa gestión de parte de un gobierno como el de Noboa, en donde es un sector de la sociedad que vive como en otra dimensión, vive en otro planeta, vive en otro país, vive con otras concepciones y prioridades. O sea, él tendría que ser consecuente con los quiteños, él y todos los candidatos, él y todos los partidos políticos, ser consecuente con la voluntad del pueblo quiteño. Quito le dijo con 70% de votos no a la minería, y por lo tanto, si este presidente pretende ser reelecto, debería ser primerito atento a la ciudadanía de Quito y resolver el problema de la operación minera ilegal en Chocó. Y si quiere los votos de los cuencanos, debería ser consecuente con los cuencanos y no promover e incentivar que se ejecute un proyecto minero como el de Loma Larga, de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, en contra de la voluntad del 80% de los cuencanos. Entonces, ¿qué voto quiere de parte de los cuencanos? Los cuencanos le van a castigar, y con toda la razón del mundo. Les tiene todo el día y noche a los pobres gentes de Cuenca correteando ahí para tratar de evitar que la empresa se meta en los páramos a destruirlos. Y eso hablando de uno que otro proyecto de los 14 que se debería ejecutar a futuro, entendemos, ¿no? Porque 2 ya están realizando la labor que es la extracción minera, de lo que hemos estado conversando, mi querida Ivonne. Pero el resto de proyectos, ¿dónde están distribuidos? Mira, nosotros... Ustedes hacen seguimiento sobre todo en el tema minero. Y otra pregunta que quiero aprovechar también es, ¿cuál es la diferencia? Porque si le escucho a usted, entiendo que da por igual la extracción minera legal como la extracción minera ilegal. ¿Cuál es la diferencia en el accionar que cumplen las empresas internacionales? A ver, vamos por la primera pregunta respecto al tema de los 14 proyectos que el Estado está promoviendo. Es súper importante dar a conocer a la ciudadanía que el Ministerio de Energía y Minas, el año pasado, como por septiembre, a fines del año pasado, le pidió al Ministerio de Defensa
que se apliquen en los territorios donde hay operaciones mineras un estado de excepción, un estado de seguridad nacional, ¿sí? Y se acordó entre los dos ministerios esta situación. Para nosotros está el bloque de seguridad. O sea, para que, digamos, el momento que ellos están operando en esos territorios y hay una conflictividad social con la gente de los territorios, de las comunidades. ¿Por qué razón los conflictos se dan? Porque las empresas entran sin cumplir con la ley que supone que tienen que ser consultados y que tienen que ser además respetuosos las empresas de si las comunidades dicen que no quieren, pues respetar y evitar ese proyecto, ¿no? Entonces hay un gran nivel de conflictividad porque la gente está defendiendo sus aguas, sus territorios de siembra, están los territorios donde ellos han vivido siempre. Entonces, ahí hablamos de las comunidades amazónicas. Amazónicas, andinas también, por supuesto, si no recuerde lo que está pasando, lo que pasó recientemente en Palo Quemado y en Las Naves. Bueno, lo cierto es que para imponer ese modelo de proyectos, entonces el Estado utiliza policía, ejército, estado de excepción y se eliminan todos los derechos ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, además de consumirse el agua, de consumirse la energía, de contaminar el agua, de contaminar los territorios, encima a las comunidades los ponen en calidad de delincuentes y a perseguirlos como si fueran los peores criminales. Ahora, sobre los proyectos, decirle, por ejemplo, tenemos estos dos proyectos en operación que están en la Cordillera del Cóndor, en el sur Amazonía, y ellos están operando desde 2019-2018. Luego tenemos proyectos que están en exploración y exploración avanzada. Tenemos el proyecto Guarinza, que está en el territorio del pueblo Xuararutam, en la misma Cordillera del Cóndor. Hay un proyecto que se llama San Carlos Pananza, que es un proyecto chino de la misma empresa del proyecto Mirador, que es Ecuacorrientes, ¿no? Entonces ya tienes 4 proyectos. Luego vamos subiendo para la cordillera para los Andes, y tenemos el proyecto Loma Larga, que es de Dandi, en el páramo del Quimsacocha, para destruir el agua de 1 millón de personas. Tenemos otro proyecto que se llama Río Blanco, que es de los chinos, que está en la cordillera de Molleturo, en Río Blanco, que también está lindera con el Parque Nacional del Cajas. Luego tenemos el proyecto que se llama, hay el proyecto Fierro Urco, que está en el páramo de Fierro Urco, que provee del agua potable para Loja. Entonces tenemos 3 páramos que están con proyectos que están en este momento al punto de avanzar. Y luego tenemos proyectos, por ejemplo, en Imbabura hay el proyecto que se llama Yurimawa, que está en la parte de INTAG, ¿no es cierto? Luego tenemos el proyecto Cascabel, que también está en la zona, en Imbabura. Que también es para oro y cobre. Tenemos luego el proyecto, luego tenemos el proyecto de Hanrin en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que digamos ahí están las concesiones INVAS que se llaman. Esos son como los más grandes que en este momento me recuerdo, capaz que se me escapa alguno, pero esas están distribuidas en varias provincias, Sierra Centro, Amazonía, el sur del país. Ajá, y están en la parte norte, a todo lo largo de lo que es el Chocó andino. Entonces, cuando yo le hablo de Imbabura, está en la parte occidental, o sea, la que se va hacia la costa, en donde nosotros tenemos unos ecosistemas divinos, digamos, y también son las zonas de captación de agua y reproducción, digamos, son parte del ciclo hidrológico. Entonces, y todos los proyectos mineros, todos están en las zonas más delicadas que tenemos en el Ecuador, las zonas más hermosas que tenemos en el Ecuador. Entonces, ese es el escenario y esa es la situación. Ahora, con todo lo que nos comenta Ivonne, se ve tan crítico el panorama, tan complicado, digo yo, y tan difícil para la ciudadanía, que ¿qué es lo que se debería hacer o se podría hacer, tanto por parte de las autoridades como del ciudadano común y corriente, ya para ir concluyendo? Lo que yo creo que, mira, es como muy importante hacer como una nueva propuesta, una propuesta que sea como profunda y que sea estructural de cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener.
Yo creo que los ecuatorianos nos hemos expresado en 6 ocasiones en consultas populares, tanto nacionales como locales, como caso de Cuenca y Quito, en donde la propuesta es: no queremos el modelo extractivista, ni petrolero ni minero. Imagínese usted que Yasuni perdió, y en este momento el Ministerio de Energía y Minas está en la obligación de cumplir la voluntad de parar la actividad petrolera en el ITT. Y le ha costado. Y además lo que tiene es que hacer un cierre progresivo de las instalaciones, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es el mensaje de los ecuatorianos mayoritariamente? Ese modelo económico no nos ha servido, no nos ha beneficiado. Ha servido en el caso petrolero para incrementar la corrupción, ¿no es cierto? O sea, realmente beneficio económico para el ciudadano, la ciudadanía en general, digamos, no ha sido tan real, porque digamos la situación económica que el país ha vivido, sosteniéndose a saltos y brincos, cayendo y levantando, ha sido en base a endeudamiento, digamos, ¿no? Y entonces no es que la actividad la petrolera ha sido el sostén más importante de nuestra economía. Los migrantes, ¿cuánta de la economía nacional sostienen los migrantes con su trabajo fuera del país para poder sostener a sus familias? Entonces, el punto es: sobre el petróleo pasó esto tan revelador con el tema del ITT, también con la minería. También con la minería, 70, 80, 90% de ciudadanos dicen: no, tenemos otras oportunidades económicas, tenemos otras formas de hacer economía que es sustentable, que es beneficiosa y diversa, y además es como... ¿cómo le digo? No está concentrada, son economías no concentradas, son descentralizadas. Entonces usted tiene campesinos, agricultores que producen diversificadamente para dar de comer a los ecuatorianos. Estamos hablando del turismo. Estamos hablando de la agricultura, estamos hablando del turismo, estamos hablando de la ganadería, estamos hablando de la posibilidad de conservar, digamos, y tener de alguna manera un patrimonio que le pueda sostener a sus familias, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que está marcada la cancha por parte del pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en las consultas hemos dicho: esto es lo que queremos, ¿ya? Versus la cancha que está marcada por los gobernantes y los empresarios que dicen: no nos importa la voluntad popular, nosotros les vamos a imponer a sangre y fuego la explotación minera en 14 proyectos, y vamos a continuar. Bueno, ya en este punto la economía, digamos, estamos ya en una declive de la economía petrolera. También. Ya, pero digamos, si es que hubiera sensibilidad y inteligencia y hubiera una disposición política real, este gobierno o el futuro gobierno que vendría con los nuevos candidatos deben hacer una planificación política y de propuestas digamos, que sean consecuentes con lo que propone el pueblo ecuatoriano. O sea, incentiven una economía popular y solidaria, promuevan que los pequeños campesinos y agricultores tengan mejores condiciones para tener acceso a créditos, para tener acceso a la posibilidad de sacar sus productos de los territorios, a que el Estado sea el comprador de alimentos. Imagínense usted los desayunos escolares con productos envasados, o sea, con productos importados, o con galletas y leches de la Nestlé, en lugar de permitir que la propia gente, digamos, de la zona provea de alimentos para estos servicios, digamos, que los ecuatorianos tenemos derecho. Entonces, es una propuesta para remiren a los políticos y a los candidatos, miren con inteligencia, lean la voluntad popular y hagan propuestas consecuentes con nuestro modelo. Ecuador no es un país minero. La vocación de nuestro país es agrícola, es turística, es de una economía, digamos, descentralizada y favoreciendo al pueblo ecuatoriano en general. Perfecto, nos quedamos con esta reflexión de parte de Ivonne Ramos, vocera de Acción Ecológica, con quien hemos analizado cómo está la situación de la explotación minera aquí en el país. Bastante preocupante, diría yo. Esperemos a ver qué pasa, porque vamos a un proceso electoral donde justamente, como señala Ivonne, sería importante conocer propuestas que vayan acorde a las necesidades del pueblo ecuatoriano y a las consultas
populares que se han realizado en el transcurso de estos últimos años. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ivonne. Muchísimas gracias a usted y al público también que nos escucha. Perfecto, nos quedamos con esto, mis queridos amigos. El día de mañana volveremos con mucha más información. No se olviden que tenemos un nuevo programa en Yo Soy el Centro Histórico, donde también abordaremos temáticas importantes que tienen que ver con nuestra hermosa ciudad capital y específicamente con el centro, sus propuestas, sus vaivenes también que sufre el centro histórico y aquellos negocios emblemáticos que tratan de seguir subsistiendo. Yo me despido, mañana volvemos con mucho más aquí en Plataforma al Aire y su programa Yo Soy el Centro.